Vamos a empezar a continuar con la asignatura. En principio, la intención que tengo hoy es seguir avanzando, a ver si podemos terminar la lección 1, ¿vale? Que en realidad es un poquito de recordatorio de cosas que ya hemos visto. Y finalmente pasaríamos a la lección 2, que ya empieza a ser algo un poquito nuevo. Sí, dime. No se ve. Vale, pues si no se ve, debe de ser por una cuestión de iluminación. ¿Qué es luz? Eso, ¿sabéis? Bueno, a ver, hay aquí algo, pero no sé si es... Esto creo que es el aire acondicionado. No sé dónde están los toldos para recoger eso, si alguien, por favor, puede intentarlo. Yo es que estoy enganchado por el cable, entonces no voy a poder intentar ahí detrás. Yo creo que... No, estos son los de la pizarra, o sea, los de la pantalla. Si podéis, por favor. Muy bien, gracias. Sería el de arriba, el de arriba. De todas formas, no sé si eso es suficiente o no. No. Si os molesta mucho, por aquí quedan unos sitios libres y creo que esa pantalla se ve un poquito mejor, ¿vale? Bueno, vamos a intentar avanzar un poquito sobre la asignatura. Ya os dije que teníamos una serie de aspectos que era, con los que íbamos a trabajar. Esta asignatura se basa mucho, emana mucho de herramientas matemáticas que ya conocemos, como son el manejo de vectores. Ya vimos el último día que no era lo mismo, ¿no?, el producto escalar que vectorial, y todo eso dependía del tipo de magnitud esperable. Quiero también recordar que la definición, aunque los que habéis estado viniendo conmigo a problemas lo habéis visto, pero tiene una interpretación geométrica, ¿no?, el producto escalar, y es algo así como multiplicar el módulo de un vector por la proyección del otro vector sobre esa misma dirección. Si los que habéis venido a clase lo tenéis claro, a clases de problemas, los que no, cuando vengáis lo acabaréis viendo. Quiero decir que es interesante también esa interpretación geométrica, porque luego eso son herramientas que nos pueden servir para resolver algunos tipos de problemas. Además del producto escalar, vimos que habían un producto que era muy, muy interesante para nosotros, que es el producto vectorial de dos vectores. Es decir, cuando yo tengo que multiplicar dos vectores, pero el resultado quiero que sea otro vector. Esto que tiene así, que parece que sea algo un poquito más extraño, cuando nosotros en esta asignatura es lo que normalmente utilizamos, la herramienta que utilizamos para obtener el producto, por ejemplo, el momento. El momento es una magnitud vectorial y se define como el resultado del vector posición del eje de giro con respecto al punto de aplicación de la fuerza multiplicado por el valor por la fuerza H. Entonces, en este caso, digamos que hay como algo así como dos formas, bueno, hay muchas formas de calcularlo, pero aquí vamos a ver dos. Y una es determinar cuál va a ser el módulo, y el módulo directamente es la formulita que tenéis ahí, el módulo de un vector y el módulo de otro multiplicado por el seno del ángulo que forman entre ellos, entendiendo que dos vectores en el espacio siempre van a estar formando un plano. Por lo tanto, sería el ángulo que forman en ese plano. ¿Y la dirección? ¿Qué dirección tiene? Pues siempre va a ser una dirección
perpendicular al plano de los dos, ¿vale? Luego, si multiplicamos uno sobre el otro o el otro sobre el 1, utilizando la regla de la mano derecha, también podemos determinar si en esa dirección, que es perpendicular al plano, si es una dirección positiva o una dirección negativa, ¿vale? A mí la forma que más me gusta utilizar es la que tenéis abajo, ¿eh? Y es utilizar el producto o calcular el producto como el resultado de ese determinante, ¿eh? Ese determinante, cuando estamos hablando del cálculo de determinantes, voy a ver si en la pizarra me podéis ver, ya sé que no se ve muy bien, pero haré los números grandes. Sería, por ejemplo, I, J, K, ¿eh? Y aquí estoy teniendo, lo estoy calculando como AX, AI, AZ, BX, BI, BZ, ¿vale? La forma más fácil es replicar estas dos últimas filas, ¿eh? Como AX, AI, AZ, BX, BI, BZ, ¿vale? Y luego generar diagonales, ¿vale? Esta diagonal en un sentido y por lo tanto eso sería igual a I por AI BZ más, perdón, no lo he repetido bien, esto sería, perdón, aquí me he equivocado, ¿eh? Esto en realidad sería I, J, K, y aquí tendríamos AX, AI, AZ, ¿vale? Entonces, esta sí que se queda igual. Después aquí tendríamos más AX, BI por K, ¿eh? El vector K, el vector unitario del eje Z, más esta última diagonal, sería BX, AZ, J, y luego menos, ¿qué? Menos el resultado de las tres diagonales secundarias, son estas de aquí. Vale. Y por lo tanto sería BXAI K más, ¿vale? Entendemos que este signo menos afecta a todo lo que hay aquí dentro. AZBI más AXBZJ, ¿vale? Por lo tanto, todos estos son negativos. A mí me gusta más esta forma y os voy a decir, porque al final es muy mecánica y puede parecer un poquito larga, pero el vector que nos da es un vector que es perpendicular y esto no suele fallar. Esto es lo que yo en la clase anterior os hablaba, que esto es la autopista. Si cojo la autopista me lleva. Cualquier otra opción, cualquier otro atajo puede ser válido siempre y cuando sepamos, hayamos cogido muchas veces ese atajo y sepamos dónde va. ¿Vale? Nada más, simplemente deciros que el producto vectorial de dos vectores lo vamos a utilizar frecuentemente en esta asignatura, sobre todo en la primera parte, y considero que es algo bastante importante. Es una herramienta matemática de las que yo decía en las clases de problemas, es una de esas herramientas que me va a servir para todo. Es una especie de llave inglesa, por lo tanto hay que prestarle especial atención. Al final es un método y ya está. Sumas y restas de vectores. La suma, repaso de algo que ya sabéis de antes. Es simplemente sumar por ejes, ¿no? Sumar componente a componente dentro de su propio eje. Físicamente o geométricamente, ¿qué quiere decir? ¿No? Es ¿cómo se interpreta una suma? Pues se interpreta como veis aquí, ¿no? Es la famosa regla del paralelogramo, ¿eh? Se genera una recta paralela, o sea, se ponen los dos vectores unidos por la base,
se genera una recta paralela en cada una de las partes de la flecha, ¿vale? Y donde se cruzan, teniendo como origen la misma base de los vectores y el origen donde se cruzan las rectas paralelas del en este paralelogramo, ese vector resultante es el vector AB. Y esto también va a ser importante porque van a ser el resultado de todas las sumas de vectores que vayamos a tener y, por lo tanto, suma de fuerzas o suma de momentos. Y la resta es muy sencillo. La resta es al segundo de los vectores, le cambiamos el signo y, por lo tanto, se convierte en una suma. Le damos la vuelta y ya está. La resta no tiene mayor problema. Matemáticamente, ¿cómo lo hacemos? Lo más sencillo es lo que os he dicho. Por ejes, las componente a componente, dentro del mismo eje vamos sumando y vamos restando. Y ya está. ¿Vale? Ejemplos. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de vectores en 3D, ¿vale? Vectores en 3D. Normalmente en esta asignatura, cuando hagamos un cálculo en 3 dimensiones, normalmente la estructura será más sencilla. Habrán menos sólidos rígidos, ya habrán menos componentes, ¿vale? Menos elementos dentro de la estructura. Y lo complicaremos un poquito más cuando pasemos al plano. Pero tenemos que saber hacerlo todo. Tenemos que saber manejar vectores en el espacio, en 3 dimensiones, y tenemos que saber manejar cosas más complicadas en el plano. Es decir, van a ser gallinas esféricas en el vacío. Cuando estéis en la vida profesional y entonces hayan gallinas de verdad y que no sean esféricas y que no tal, pues entonces la única opción que habrá será pues eso que hemos aprendido más complicado, aplicarlo también a las 3 dimensiones o simplificar el problema. Vale, en este caso tenemos el eje X y Z. Y si yo quisiera, por ejemplo, averiguar cuáles son las componentes del vector A, pues lo que haría sería contar aquí, mirar en el eje X, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 1, 2, 3, 4, 5J y 1, 2 y 3K. Pues ese sería nuestro vector A. Después, el B sería 1, 2 y 3I, 2J y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10K. ¿Vale? Con todo eso, con esos dos vectores, ya una vez los tenemos definidos, habría que calcular, primero, el producto escalar de esos dos vectores. 2, el producto vectorial de esos dos vectores. Y 3, el módulo de cada uno de esos vectores. Sencillo, ¿vale? Pero eso lo tenéis que hacer en casa. Me suena que ha preguntado algún compañero en el chat, ¿es posible? Ah, perdón. Vale, entendido. Perdonad, pero con los problemas estos que hemos tenido del micrófono, no lo he hecho eso bien, disculpadme. ¿Vale? ¿Está claro? Ahí tenemos el ejemplo, cogemos las componentes, lo calculamos, ¿vale? Y eso, hacedlo en casa. Si tenéis dificultades con esto, ¿vale? Encender la lucecita roja y preguntarme a ver cómo se puede solucionar. ¿Vale? Esto es un poco repaso de la base. Cuando ya tenemos la base repasada, vamos a utilizar esa estructura matemática que son los vectores, que nos va muy bien. ¿Para qué? Para calcular, para utilizarlo en lo que a nosotros nos interesa. ¿Y qué nos interesa a nosotros? Pues trabajar con fuerzas y con vectores. Fuerzas y sus componentes, ¿vale? Vamos a trabajar fuerzas y vectores y vamos a trabajar dentro de lo que son sólidos rígidos. Si no recuerdo mal, vosotros en física básicamente os habréis centrado en la física de la partícula,
¿vale? Y aquí vamos a trabajar con sólidos rígidos, ¿eh? Ya veremos qué es un sólido rígido, un sólido indeformable. Y bueno, eso es también una serie de hipótesis que en la realidad no es del todo así, pero bueno, nos va a servir. Bueno, sobre un sólido rígido, si miramos aquí arriba, ¿vale? Pueden actuar fuerzas, como por ejemplo la que veis ahí, la fuerza F, que está aplicada en el punto A, ¿vale? Nosotros tenemos los ejes de coordenadas, el X y Z y cada uno con sus vectores unitarios, tenemos el sólido rígido con un punto A y en ese punto A tenemos aplicada una fuerza. Las fuerzas son magnitudes vectoriales, por lo tanto, todo lo que sabemos y lo que no sabemos sobre vectores se puede aplicar al concepto de fuerzas. Sus componentes dependerán de ese sistema de referencia. Quiero decir que aquí hemos definido X y Z, pero si alguien define otros ejes de coordenadas, aunque sean los mismos, pero le llamo a este X, a este Y y a este Z, los he cambiado todos y por lo tanto las componentes van a depender de ese sistema de referencia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en los exámenes nosotros, cuando estamos en un examen, intentamos forzaros o intentamos deciros que este es el sistema de referencia que tenéis que utilizar. Pero hay veces que no lo hacemos y en ese caso cada uno puede coger el sistema de referencia que quiera. ¿Qué sistema voy a coger? El que te resulte más fácil, ¿vale? Siempre hay que hacer eso. Hay que coger el sistema de referencia que os resulte más fácil. Porque esta asignatura, aunque parezca mentira, está para hacernos la vida más fácil. Y por lo tanto hay que ir a lo fácil, ¿vale? Vale, pues una vez tenemos ya definido las magnitudes de ese vector fuerza, hay otra forma de representarlo más sencillo y es entre paréntesis y entrecomillado, ¿vale? Donde en cada una de estas casillas ponemos el valor que tiene la proyección en ese eje. Y además tiene que ser por orden. En la primera casilla pondremos lo que hay en X, en la segunda lo que hay en Y y la tercera lo que hay en Z. Ya tenemos definido el vector y ahora lo que queremos saber es su magnitud, su módulo. Su módulo es la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes, como cualquier vector corriente y moliente. ¿Está claro? Vale. Sistema Internacional de Unidades. Es una obviedad, esto ya lo sabéis, pero la unidad del sistema internacional para determinar lo que es una fuerza es el Newton. Es el Newton. No solo tenemos el Newton, sino también tenemos el sistema técnico, donde, por ejemplo, hablamos de kilogramos fuerza. Y también es bastante utilizado el sistema imperial, que es, en ese caso, las fuerzas estaríamos hablando de libras. Mi consejo para siempre, trabajad siempre en unidades del sistema internacional. Lo calculáis en unidades del sistema internacional. Y cuando ya lo tenéis, lo podéis pasar al sistema que queráis. Ese es mi consejo para el resto de los tiempos. Otra cosa es que alguien no sepa cuáles son las unidades del sistema internacional de alguna magnitud física. Y entonces ya sí que vamos mal, ¿vale? Pero como eso lo conoce todo el mundo, bueno, más. Resultante de las fuerzas y el momento resultante. Cuando yo tengo un sólido rígido, como puede ser, por ejemplo, este borrador, del que yo estoy aplicando una fuerza diferente con cada uno de mis dedos, tiene 3 fuerzas. ¿Vale? Por lo tanto, hay una resultante de fuerzas. ¿Cómo se calcula la resultante de las fuerzas? Sumando todas las fuerzas que están actuando sobre él. Y eso es equivalente a que las resultantes
O sea, a calcular la resultante por ejes. En este caso, como ya os hablé el otro día de las leyes de Newton, como el borrador no se mueve, quiere decir que la resultante de las fuerzas es 0. ¿Qué fuerzas actúan sobre el borrador? Su masa, ¿no? La atracción de la gravedad sobre él, la fuerza que hace el pulgar, la que hace el índice y la que hace el corazón. ¿Cuál es la resultante en el eje X? Será 0 porque no se mueve. ¿Y la resultante de fuerzas sobre el eje Y? 0. Y sobre el eje Z, 0. Todas son 0 ahora mismo. ¿Vale? Pero sí que hay fuerzas actuando sobre él. Hay 4 fuerzas diferentes. ¿Cómo calculo si hay varias fuerzas actuando sobre un sólido rígido? Pues lo puedo hacer separando por ejes. Esto de aquí que parece una chorrada es fundamental, porque eso hace que tengamos una ecuación matricial, una ecuación vectorial, que nosotros la podamos dividir en 3 ecuaciones escalares. Por lo tanto, hay una transformación, hay una simplificación de la realidad. Vamos a hacérnoslo más sencillo. Tenemos una situación con una ecuación vectorial complicada y la dividimos en 3 ecuaciones sencillas. ¿Vale? ¿Vale? Ejemplos. Este lo hemos visto en la sesión de problemas y los que no habéis venido todavía lo vais a ver, así que tranquilos. ¿Vale? Igual que este. Hay varios vectores sobre los que, o sea, varios ejemplos sobre los que vamos a trabajar en las sesiones de problemas. Entonces, esto lo veréis en problemas, tranquilos. Sí que me gustaría hacer un comentario, Ya lo hablamos el otro día, al final de la sesión, los que la habéis visto en vídeo, los que vinisteis, que yo os hablaba que los ángulos pueden ser diferentes a una franja entre 0 y 90 grados. Hay ángulos entre 0 y 90, pero hay más allá de 90 y hay por debajo de 0. ¿Vale? En este caso, una de las fuerzas, ¿vale? Ahí lo pone como 45, porque siempre resulta más cómodo ver los ángulos dentro de 0 a 90, pero en realidad eso no serían 0 a 90, ¿eso qué serían? 135 grados. Y hay veces que utilizar el numerito exacto del ángulo nos puede simplificar la vida, aunque penséis que no. Aunque penséis que no. ¿Qué haré? Pues depende, lo que resulte más sencillo para cada uno de vosotras y de vosotros. ¿Vale? Vale. Esto ya lo he introducido un poquito antes, pero es algo sobre lo que ahora lo vamos a dejar específicamente dicho. Y es cuáles son las condiciones de equilibrio de una partícula. Esto, en teoría, lo habéis visto en física, y dice que consideramos que una partícula está en equilibrio por la aplicación de la primera ley de Newton directamente. ¿Qué decía la primera ley de Newton? ¿Qué decía? Todo cuerpo sumergido en un fluido... Ah, no, esa no era. ¿Cuál era? ¿Vale? Bien. ¿Vale? Bien, eso es. Lo tienes ahí. Lo enunciaríamos algo así como si la resultante de fuerzas que actúa sobre una partícula, un sólido rígido, es 0, ese cuerpo mantiene su velocidad constante, uniforme, o está parado. ¿Vale? Por lo tanto, las condiciones de equilibrio es que todas las fuerzas que interactúan allí no se mueven, son 0. Y la primera gran alegría del curso. Todos, absolutamente todos los problemas que vamos a ver y que vais a poder calcular con lo que yo os enseñe en esta asignatura, cumplen esa condición. Las fuerzas son 0. ¡Qué alegría! ¿A que sí? Pues me encuentro con sorpresas.
Hay veces que me encuentro exámenes donde la resultante de fuerzas no es 0. Y entonces, bueno, si no es 0 es que esto se está moviendo. ¿Entendéis o no? O sea, siempre, siempre, siempre la resultante de fuerzas van a ser 0. Desde ahora hasta el final de los tiempos. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que la resultante de todas las fuerzas que van a actuar sobre esa partícula van a ser 0. ¿Vale? Que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula son 0. Y que la suma de todos los componentes, eje por eje, de las fuerzas que actúan sobre la partícula es 0. Es decir, el sumatorio de las fuerzas es 0, la resultante es 0, el sumatorio de todas las fuerzas de las componentes X de todas las fuerzas que actúan son 0, el sumatorio de todas las componentes de las fuerzas en el eje Y son 0 y el sumatorio de todas las componentes de todas las fuerzas del universo que actúan sobre ese cuerpo son 0. ¿Vale? Ya está. Dicho queda. Volveremos a hablar sobre esto, lamentablemente, muchas veces durante el curso. ¿Vale? ¿Y qué herramientas os voy a dar para poder trabajar en el cálculo de esta asignatura? ¿Vale? La herramienta más importante que os voy a dar para poder trabajar en esta asignatura es el diagrama de sólido libre. La herramienta que os voy a dar hoy es la clave para ser capaces de resolver todos los problemas de mecánica. Si esto os queda claro, el parcial que hagamos en noviembre lo tenéis aprobado. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Si esto lo tenemos claro, está aprobado. El de noviembre está aprobado seguro. Luego ya veremos el final, porque ahí nos aparecen los pascales y eso ya... Pero bueno, si sabéis esto, lo tenéis la herramienta más importante para trabajar. ¿Vale? ¿Y qué es el diagrama de sólido libre o diagrama de cuerpo libre? ¿Qué es? Los que ya me han sufrido. ¿Qué es? Un dibujito. Es un dibujito. Solo es un dibujito. ¿Sabéis dibujar? Sabéis dibujar cosas preciosas. Os lo digo yo porque lo he visto. ¿Vale? Mucho mejor que lo que yo seré capaz de dibujar nunca. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Eso lo sabéis. Si queréis, lo vais a hacer mejor que yo, seguro. Vale. Bueno, el diagrama de sólido libre o el diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de ese sistema, de esa pieza, aislada de todo el universo. Donde ahí vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre esa pieza que queremos analizar. ¿Vale? Yo cojo y dibujo la pieza y una vez tengo la pieza dibujada, empiezo a dibujarle todas las fuerzas que están actuando sobre esa pieza. Y eso es un diagrama de sólido libre, eso es un diagrama de cuerpo libre. Luego viene la parte más complicada de esta herramienta, y es que todo eso que nosotros hemos dibujado la pieza y flechitas, porque ¿qué es un vector? Son flechitas. Si yo dibujo la pieza, el trozo de pieza o las piezas que quiero analizar, y le dibujo las flechitas, que son los vectores, las fuerzas que están actuando sobre ahí, o los momentos, que son, ya veremos que son flechitas así girando, ya tengo lo más importante. ¿Y cómo se remata eso? Resulta que esas fuerzas que yo tengo ahí pintadas y esas flechitas que tengo pintadas tienen que tener una representación matemática en forma de ecuaciones. Y ahí es ya donde me lío un poco. Ahí es donde me lío un poco. ¿Vale? Pero la base es esto. Y esto
se ve hasta el último tema de la asignatura. Diagrama de sólido libre, dibujar. Cuerpos, diagrama de sólido libre, dibujar flechitas, diagrama de sólido libre, generar las ecuaciones correspondientes y ciertas con eso que acabo de dibujar. Por ejemplo, este es un ejemplo de un diagrama de sólido, de lo que podríamos hacer en un diagrama de sólido libre de una partícula. ¿Qué partícula? La partícula que está ahí en el punto donde confluyen la fuerza del cuerpo, la fuerza, con esto. Es decir, voy a ver si soy capaz de dibujarlo. Y además lo que voy a decir ahora, sabéis que es... A ver si tengo... Disculpa, pero me falta el cablecito, ¿verdad? Sin cable no podemos hacer nada. Bueno, pues como no tengo cable, sí que lo tengo. Sí. Vale, pues en lugar de utilizar pizarra, utilizamos esto, que también nos sirve. Vale. ¿Cuál sería el diagrama de sólido libre de eso que acabamos de ver ahí? De esto. ¿Cuál sería el diagrama de sólido libre? El diagrama de sólido libre sería esto. Ya está. Un puntito. Yo estoy convencido que eso lo sabéis hacer mejor que yo. Alguno dirá, vaya punto ha dibujado este hombre. Pues sí, lo sabéis hacer mejor que yo. Eso es ya casi la mitad. Luego, para el examen final lo complico un poco más. No suelo poner diagramas de sólido libre tan sencillos. Una vez tengo pintado la partícula en este caso, lo siguiente son dibujar las fuerzas. Y entonces yo sé que tengo, lo voy a poner en otro color, yo sé que tengo una flechita así, que es una tensión de un cable, que está a 5 grados, ¿verdad? Luego tengo el peso y luego tengo aquí otra a 30 grados respecto a la horizontal. ¿Vale? A 30 grados. Y luego aquí tengo, le vamos a llamar la fuerza del señor este que está ahí trabajando. ¿Vale? Pues con esto ya tengo la mitad hecho, que es dibujar el diagrama de sólido libre, donde dibujo, en este caso es una partícula, con todas las fuerzas que actúan sobre ella. Ahora sí. ¿Qué hay que hacer? Generar las ecuaciones correspondientes a esto. ¿Vale? Entonces, yo voy a tener, si quiero dibujar las ecuaciones, voy a tener aquí una proyección que sería T sub X, aquí voy a tener una proyección que sería F sub X, aquí voy a tener una proyección que sería T sub Y, y aquí tengo el peso. Entonces, esto corresponde con que el sumatorio de fuerzas en X tiene que ser 0, por lo tanto, 0 ¿a qué es igual? A Fx menos Tx, ¿vale? Porque Tx está en sentido negativo en el eje X. También que el sumatorio de fuerzas en Y tiene que ser 0. ¿Y 0 qué es? Pues tiene que ser Ti menos el peso. Fijaos, dos ecuaciones. Las ecuaciones son lo importante, porque es lo que luego me va a ayudar a calcular.
Pero corresponden con el dibujo, dime. ¿No te faltaría FI en F. la Sí, me faltaría FI. Correcto, correcto. Sí, 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 gracias. La compañera dice, oye, tenemos aquí FI. Pues correcto. Entonces aquí, fijaos que está en sentido negativo, ¿vale? La compañera me ha dicho, oye, que te has olvidado, ¿eh? Pues sí, me he olvidado, no pasa nada. ¿Vale? Y esas dos, fijaos, yo el único dato que tendré seguramente será el peso. Pues entonces, bueno, hay que ver cómo esto matemáticamente lo manejo y al final tengo una solución. ¿Está claro? En todo caso, ¿cuáles serían las incógnitas? O sea, esto le podría resolver. Todavía me faltaría saber una cosa. Me faltaría saber que T es igual a el módulo de T, es decir, la tensión por su vector director. ¿Y qué es UT? UT en este caso sería coseno de 100i, ¿no? Más seno de 100j. Es decir, solamente tendría como incógnita la tensión del cable. Incluiría otra, que sería que la fuerza es igual al valor de la fuerza que hace el hombre por el vector director de la fuerza. Y el vector director de la fuerza es coseno de menos 30 y más seno de menos 30j. Fijaos que siempre es más, siempre y cuando yo aquí ponga el valor correcto y definitivo, según un criterio matemático, el valor de ese ángulo. Hay gente que me dice, a ver, José, yo es que le pongo el signo fuera y mis ángulos siempre están entre 0 y 90. Te lo puedo comprar, siempre y cuando lo tengas claro. Porque has puesto coseno de 100, ¿no sería coseno de 95? O 95. Es que no sé, no, sí, sería, creo que sí. Correcto, de 95, sí. ¿Vale? Aquí 95 y aquí 95. No habría mucha diferencia, porque los ángulos... Pero sí, eso es lo correcto. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sabemos cómo funciona esto ahora? ¿Vale? Entonces, fijaos que es una cosa que parece sencilla, y lo es, porque hay que dibujar, pero luego hay que dibujar unas ecuaciones coherentes y luego hay que calcular esas ecuaciones. Afortunadamente, resolver sistemas de ecuaciones, eso ya lo sabéis hacer desde el principio de los tiempos y, por lo tanto, yo ahí no me voy a preocupar demasiado. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo que no voy a darle más importancia a lo que ya sabéis. Y aquí tenemos otro en 3 dimensiones. ¿Vale? Todas estas cositas las veremos, si nos da tiempo, en las sesiones de problemas. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Los de casa? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿No? ¿Hay nadie que quiera preguntar? Vale. Bueno, pues si no quiere preguntar nadie, seguimos. Vale, y ahora vamos a hablar de lo que es el momento. ¿Qué es el momento? Vale, el momento es una magnitud vectorial que da como resultado cuando una fuerza se aplica a una distancia respecto de un punto. En este caso tenemos dos fuerzas, que es la fuerza en rojo y la fuerza en azul, que están aplicando una fuerza a una distancia respecto de ese eje de giro o de ese punto. ¿Lo veis o no? Esto es un balancín. Vale, pues otro ejemplo, cuando estamos apretando o aflojando con una llave a una distancia. Estamos aplicando una fuerza a una distancia. En el caso
del balancín que tenemos aquí, estaríamos aplicando una fuerza con respecto a un eje que pasase por aquí. En este caso estamos aplicando una fuerza directamente sobre el eje Z, ¿vale? Esa fuerza aplicada a esa distancia. Como son magnitudes vectoriales, sí que es importante la dirección, perdón, vectoriales, correcto, sí que es importante la dirección, porque la segunda fuerza, que es la misma y también está aplicada a la misma distancia, pero cambia la dirección, fijaos que el resultado, el momento que genera, es cero. Por lo tanto, no todas las fuerzas generan un momento. Entonces, eso que habéis hecho hasta ahora de coger y multiplicar la fuerza por la distancia, y eso ya era el momento, eso ya no es así. Y hay que irse a el producto vectorial de dos vectores. Y siempre es el resultado del vector distancia multiplicado por el vector fuerza, y no al revés, porque resulta que el producto vectorial de dos vectores no cumple con la propiedad conmutativa. ¿Vale? Y aquí tenemos otro caso. Esa fuerza, esa misma fuerza aplicada con un ángulo determinado, no genera el mismo momento. Puede generar momento, pero no es el mismo. ¿Vale? Por lo tanto, concepto de cálculo de momentos de una fuerza con respecto a un punto. Pues bueno, ya sabemos que eso va a ser el resultado en el caso de esta llave que está aplicando un momento sobre el punto Q y es una fuerza aplicada a esa distancia, aplicado en A, diríamos que el momento de la fuerza aplicado en Q lo vamos a definir como QA, producto vectorial por el vector fuerza. ¿Vale? Y eso, en algunos casos, puede resultar más simple hablar que el momento fuerza es igual a QA, a esa distancia, al módulo de esa distancia, multiplicado por la componente de la fuerza que es perpendicular a QA. ¿Vale? No os compliquéis calcularlo así, porque esto lo hace solo. Esto solamente tiene en cuenta, ¿vale? El determinante solamente tiene en cuenta la parte que es perpendicular. ¿Vale? Hay veces que es muy sencillo. Si yo veo que una fuerza es perpendicular, directamente aplico, ¿vale? Y luego la regla de la mano derecha. Pero eso es un atajo. Si sabéis manejar el atajo, sin problemas. Si no, problemas gordos. Entonces aquí tenéis el otro ejemplo, es decir, oye, si yo quiero calcularlo, también es lo mismo que módulo de la distancia por módulo de la fuerza perpendicular, y luego aplico la regla de la mano derecha para que me dé el signo, si es positivo o si es negativo. El signo, si lo aplico así, sale. Sale solo. Sale solo, no hay que hacer nada más. Por eso yo os digo, siempre calculad así. Es que esto es más largo, José. Sí, puede ser, pero no falla. ¿Vale? Bueno, vamos a ver momento de las fuerzas y sus componentes. Esto al final es lo que yo os comentaba antes. Si yo esta ecuación que tengo aquí desarrollada la empiezo a separar por lo que hay en el eje Y, veo que es AIBZ por AZBI, ¿vale? Eso hay gente que para calcular el vector, en lugar de prolongar dos filas y utilizar esto, lo que hace es que dice, a ver, Y, elimino fila y columna y calculo este determinante. AI por BZ menos AZBI. Correcto. J, elimino fila y columna y utilizo este determinante que me quedaría aquí, que sería AXBZ AZBX. Pero si hago esto, como es una posición impar, el resultado es negativo. ¿Vale? Y la última componente sería, la componente K sería el resultado de este vector, de este determinante pequeñito de aquí, que es AXBI
menos Bx a Y, y como es una posición impar sería positivo. Me da igual cómo lo calculéis. Esta es otra forma, para no prolongar y estirar ¿vale? Me da igual, me da igual. ¿Cuál tenéis que utilizar? La que más fácil os resulte. Esa es la respuesta. Lo que para mí sea más fácil. ¿Por qué? Porque aquí damos herramientas y cada uno utiliza la más sencilla para cada uno. Bueno, unidades del sistema internacional, newton metro, o el sistema técnico, el kilogramos fuerza metro. Tenemos otros sistemas de unidades que normalmente vamos a utilizar también con cierta frecuencia, porque utilizamos el Hibbeler. El Hibbeler es un libro norteamericano y allí utilizan el sistema imperial de unidades y entonces se trabajan con libras y con pulgadas o pies. Bueno, también tenemos que saber utilizarlo, pero al final mi recomendación, lo paso al sistema internacional y lo presento en el sistema que me digan. ¿Vale? Aquí tenéis algunos otros ejemplos que también podemos ver en las sesiones de problemas. No nos van a aportar ahora mismo nada. Simplemente hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de esta fuerza, el vector posición es este de aquí y no tiene nada que ver la forma de la pieza, sino el vector posición, ¿vale? Y poco más. ¿Vale? Otro ejemplo y otro ejemplo. En este caso en 3 dimensiones. Simplemente requieren tener un poquito de visión espacial. La visión espacial, repito lo mismo, los que venimos de una formación más de ingeniería industrial, también la hemos adquirido por mucho dibujo técnico, pero en el caso concreto de vosotros y vosotras, no creo que ese problema esté, ni muchísimo menos. Tenéis mucha capacidad y mucha visión espacial para poder dibujar las cosas bien, entonces no me preocupa. Simplemente es pensar matemáticamente, bueno, pues cómo van a ser las posiciones y ya está. ¿Vale? Bueno, resultante de fuerzas y momentos. O momento resultante. Cuando yo tengo un conjunto de fuerzas, ese conjunto de fuerzas me define en un momento resultante, en un punto, que lo puedo calcular como la suma de todos los momentos de las fuerzas aplicadas en dicho punto. Es decir, si yo quiero calcular el momento en Q va a ser igual a el momento que me genera la fuerza FA sobre Q más el momento que me genera la fuerza FB sobre Q o el momento que me genera la fuerza FC sobre C, aplicada en C sobre Q. Y yo los puedo calcular esas fuerzas, esos momentos separadas y aplicando el principio de superposición, la suma de esos 3 momentos me va a dar el momento resultante. Y es posible que en este caso todos me dan un momento positivo, pero podría ser que unos me den positivo y otros negativo, y ya está. Realizo los cálculos, realizo las operaciones y finalmente obtengo que, si lo queréis hacer matemáticamente, ya veréis que nos da 20 newtons metro. Es decir, sobre Q se está aplicando un momento total de 20 newtons metro y es el resultado de aplicar todas estas fuerzas, cada una en un punto diferente de aplicación. Vale. Cuando estamos hablando de momentos, las 3 leyes de Newton son iguales, pero cambian un poquito con el apellido. Diríamos que, por ejemplo, si el sumatorio de momentos es 0, el sólido rígido no gira. Decíamos que no se movía, aquí es que no gira. O que mantiene su giro constante. ¿Vale? En lugar de decir, como la segunda ley, fuerza es igual a, el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración, aquí diríamos que la resultante del momento
es igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Vale? Y también diríamos que todo momento acción genera un momento de reacción. Entonces, las tres leyes de Newton que siempre habéis estudiado para fuerzas, aquí les cambiamos un poquito el nombre y el apellido y entonces también nos sirven para hablar de momentos. Pero en lugar de hablar de masa, nos habla de momentos de inercia, ¿vale? O de inercias, y en lugar de aceleraciones nos habla de aceleraciones angulares. Bueno, ¿qué más? Si se conoce la resultante del momento en un punto Q, puede obtenerse también el momento del sistema de fuerzas en otro punto a partir de estos. Es decir, si yo conozco la resultante de fuerzas, o sea, las fuerzas aplicadas en un sólido rígido, aplicadas a un punto, yo puedo conocer cuál sería el momento aplicado a otro punto. ¿Cómo? Se puede demostrar que si yo a esto que hemos dicho antes, que ya lo hemos resuelto, tengo un punto P en otro punto, podríamos decir que el momento en P va a ser igual al momento en Q más QP, que es esta distancia, multiplicado por la resultante de fuerzas. Es decir, si yo conozco unas fuerzas resultantes y conozco cuál es el momento que me generan en un punto, a partir de ese momento soy capaz de conocer el momento que esas fuerzas me darían si yo cambio a otro punto, sin más que aplicar esa relación. Es importante conocer esto porque se puede demostrar que si un sistema tiene una resultante nula, el momento resultante en el punto Q es nulo, entonces el momento resultante del sistema será nulo en cualquier otro punto. Claro, si la resultante es cero y el momento es cero, da igual en el punto que estén aplicados. Siempre va a ser cero. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, y ahora vamos a ver qué es un par de fuerzas. Un par de fuerzas, normalmente denominamos par de fuerzas cuando tenemos dos fuerzas de igual magnitud, pero que tienen direcciones, igual magnitud y dirección, pero que tienen sentidos contrarios. A eso nosotros vamos a denominar par de fuerzas. Y el momento resultante que me provocan ese par de fuerzas justamente es igual en cualquier punto de un sólido rígido. ¿Vale? Si yo tengo un par de fuerzas que me generan un momento, un par de fuerzas en un punto, en cualquier punto me van a generar el mismo par. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre esto porque ese par de fuerzas están separadas a una distancia, ¿vale? Y se puede demostrar que el momento que me van a generar es F por D, es decir, el valor de una de las fuerzas por la distancia que hay de las líneas de acción de ambas. Y eso me va a servir para luego introducir un concepto que es el concepto del momento concentrado, que ya veréis que tiene una utilidad, porque si eso es así, cuando yo tengo un sólido rígido y hay un momento aplicado en un punto, ese momento es el mismo en cualquier otro punto del sólido rígido. ¿Vale? Precisamente por esto, por el hecho de que si la resultante de fuerzas es cero, que en este caso es cero, esto de aquí es cero, por lo tanto el momento en un punto es igual al momento en otro punto. ¿Vale? Esto ocurre justamente porque en el caso del par de fuerzas la resultante de fuerzas es cero
y por lo tanto en cualquier punto de la pieza es 0. Lo digo porque a veces en los problemas, si estamos pensando en problemas, a veces digo, y en este punto hay aplicado un momento de 10 Nm. Ese momento que tenemos ahí aplicado a 10 Nm, ese momento da igual, lo puedo trasladar directamente como ese valor a cualquier punto. Y eso es la forma de justificar muchas veces la resolución de esos problemas. ¿Vale? Porque nos apoyamos en este concepto teórico. Vale, pues aquí tenemos la demostración. Si tenéis alguna duda con ella, yo creo que la podríamos ver, pero al final lo que nos interesa es eso. ¿Para qué nos sirve el momento concentrado? Pues porque cuando nosotros vayamos a trabajar con piezas y vayamos a calcular lo que ocurre con diferentes tensiones internas, todo esto va a tener una utilidad fundamental. Por ejemplo, cuando tenemos momentos concentrados, pues por ejemplo en torsión, ¿no? En torsión yo, si os dais cuenta aquí, justamente aquí, estoy aplicando un par de torsión para aflojar un tornillo, en toda la pieza voy a tener el mismo momento. Va a ser un momento torsor, ¿vale? Cuando hablamos de momento concentrado a flexión, va a ser el momento aplicado en la dirección transversal a donde se está aplicando la fuerza, ¿vale? Tenemos el ejemplo este de la caña de pescar. La caña de pescar, es interesante que hagáis el ejemplo el juego un poco de cómo funcionaría esto. De cómo funcionaría precisamente esto desde un punto de vista de sólido rígido, ¿no? Yo tengo aquí una caña y aquí tengo el peso del pez, ¿vale? Y si esto no se cae, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Es porque aquí en la base, quien lo está sujetando, evidentemente tiene que tener un peso así, ¿no? Una fuerza, ¿no? Una fuerza de dirección contraria a esta, porque esto no se cae. ¿Está claro o no? Pero, ¿esto qué es? Dos fuerzas iguales de dirección contraria aplicadas en un sólido rígido, eso es un par de fuerzas. Si esto es un par de fuerzas, es porque aquí, ¿qué hay? Hay que aplicar un momento. De hecho, cuando yo estoy sujetando la caña, la sujeto, pero si no le aplico un momento que compense, ¿está claro o no? Y ese momento es un momento que está aplicado en todo el sólido. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos la explicación de lo que os acabo de decir, ¿no? El momento concentrado en flexión al final hace que yo tenga aquí, digamos que aplicar esas dos fuerzas para compensar, o la fuerza y un momento, ¿vale? Y en el caso de los momentos concentrados a torsión, ¿vale? Pues es más fácil de entender. Sistemas equivalentes de fuerzas, pues hay veces que dos pares de fuerzas me pueden dar al final el mismo momento o el mismo par de fuerzas. ¿Por qué? Porque si yo, como en el caso aquí, tengo 30 newtons aplicados a 40 centímetros, es lo mismo que aplicar 40 newtons a 30 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Eso es muchas veces la justificación de por qué cuando estamos trabajando con herramientas, ¿no? o el ejemplo de la palanca, por qué la palanca cuanto más larga es,
¿no? Más momento me genera o más fuerza me genera en el otro punto? Pues porque esa distancia, ¿no?, hace que al final el producto de fuerza por distancia pues sea el mismo. Y por lo tanto aquí tenemos sistemas equivalentes de fuerzas. Dos sistemas de fuerzas diferentes me están generando un concepto equivalente. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vale? Bueno, si os parece hacemos un receso de 3-5 minutos, intentar, no como en la última clase que hubo ahí una concentración parecida a la que ha habido en la Universidad Politécnica, ¿no? Que sabéis que ha habido ahí, que no haya nada parecido, ¿vale? Y vamos a intentar mantener las clases presenciales durante todo el curso, eso sería lo ideal. Entonces paramos un poquito, yo respiro y continuamos. O sea, la canción sí que está bien. Por eso. No, o sea, lo que sí está bien hecho. Supongo que esa que te tenía en la canción. Y ha hecho todo el tema, por ser tercera vez. Yo he escondido mi libreta de años anteriores porque me da miedo. Yo lo he hecho también para así me fijarme en eso y obligarme a revisar más. Todo de nuevo. Queriendo que el examen de noviembre será por... Como siempre, facilísimo. Siempre es fácil. Cuando veis la solución siempre es fácil. Claro. En principio estoy esperando a una adenda y si me lo aceptan será online, pero dependemos de que lo apruebe el Consejo. Es que para el parcial, claro, mucha gente. Este año sois como 50 o 60 más de lo esperado. Pero no por suspender. Sí, es que se ve que han aprobado mucha gente en primero. Ah, vale. Entonces ha habido más. Pues exámenes igual. Ese ha sido el problema. ¿Y qué te voy a decir? ¿Y el parcial será antes del extraordinario o después? ¿Cuándo es lo extraordinario? No lo sé. O sea, yo me he apuntado, pero me pone que es la primera quincena. O sea, que para mí sí es a finales de noviembre mucho mejor, más que el parcial. Yo he pedido, normalmente siempre lo hacemos a principios de noviembre, pero no dependo de mí, sino de la organización con otros parciales. Claro, es por eso, es porque como, o sea, la presentación es una aprobar el examen de la extraordinaria. Pero es por eso, por saber si van a coincidir o no van a coincidir, mejor prevenir que luego tener que computar. Normalmente aquí yo me gusta hacerlo del 2, 3, 4 de noviembre, pero claro, es una coordinación de curso y no depende de mí. ¿Qué te iba a decir? ¿Podéis mirar mi ejercicio? Es este. Pero también yo me hice. Es el de la mesa que hay, que son hay 4 puntos y hay una fuerza que es así. Es que no me da el resultado.
Es el único ejercicio que no tengo bien. ¿Tú has garantizado que la tensión en el cable sea la misma? Sí, o sea, es 50 minutos. O sea, yo me lo he dibujado así, en esta perspectiva. Sí, pero tú aquí tienes 50 Newton Ah, vale. y aquí tienes 50 Newton que hacen Ah, vale, de acuerdo. Entonces, sí, acción y reacción siempre. Tercera línea Newton. vale. Vale, venga, todos para adentro. Sí, sí, yo también. Hola. Seguimos, ¿no? ¿Me seguís oyendo? ¿Qué pasa, Iván? Te iba a preguntar que el primer parcial, ¿cuándo es? Por ir apuntándome la fecha. No lo sé. Es que no depende de mí, es una organización de segundo. Entonces, Vale. solicitado está, pero Vale. yo quiero que sea a principios de noviembre, pero no sé si será el 15 o el 20 Vale. o el 3. No lo ¿Y sé. habían dos, puede ser? No. Solo uno. Vale. Es que vale, gracias. Vale. Continuamos. Para las convalidaciones de los laboratorios. Sí, en principio sí, en principio voy a poner la lista, pero no sé cuándo Es que, pueda. claro, a mí en teoría mañana me toca laboratorio ya, pero yo lo tengo ¿Tú lo el año tienes pasado, aprobado? sí. Entonces tranquila. Da igual, vale. Y, por ejemplo, los cambios de grupo, ¿habría que consultártelos a ti? Pero si no tienes laboratorio, ve donde quieras. Ah, vale. Siempre que haya aforo, Vale, y en problemas no pasaría donde nada. quieras. Si hay aforo, sí. Vale, vale. Vale, pues nada. ¿Vale? Vale, bueno. Señor Seguí, por favor, señorita Nusenbau. Vale. Continuamos, ¿vale? Os he dado una de las herramientas más importantes que vamos a utilizar en este curso, que era diagrama de sólido libre, ¿vale? O diagrama de cuerpo libre. Súper importante, ¿vale? Ya tenemos una herramienta de las más importantes. Ahora os voy a dar otra, que esta sirve para simplificarnos la vida. ¿Y cuál es? Pues trabajar con lo que nosotros denominamos la reducción de fuerzas. Tenemos un sistema con muchas fuerzas y lo reducimos a una única fuerza. Solo una. Entonces es más fácil trabajar con una que con muchas, ¿eh? Ya veréis que no solo con muchas, sino que a veces trabajamos con infinitas fuerzas. Y entonces sí que es más complicado. Bueno, pues gracias a esto vamos a poder unificar todas esas infinitas fuerzas en una sola. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de fuerzas coplanarias, que son fuerzas que están en un plano, en ese caso, pues bueno, es relativamente simple. Esa fuerza resultante va a estar situada básicamente en un único punto, perdón, me he anticipado, ¿vale? Va a estar aplicada en un único punto, o lo que nosotros vamos a denominar la línea de acción. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo donde hay varias fuerzas. Por un lado, las fuerzas de los motores, el peso propio, el empuje vertical que tenemos del ala, la fuerza de fricción del ala con respecto al aire. Y luego tenemos también la fuerza de elevación del timón de profundidad, que es la LT. Entonces, todo esto aplicado sobre O, que es, digamos, podría ser el centro de gravedad o como lo queramos ver, al final, bueno, nos generan ahí, tenemos muchas fuerzas que están aplicándose sobre ese punto. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Nosotros lo que queremos hacer es simplificar ese sistema con tantas fuerzas en algo muy simple. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues utilizando la herramienta de reducción de un sistema de fuerzas a una única fuerza, ¿vale?
¿Cuál sería la situación ideal? Bueno, la situación ideal, primero vamos a pasar por calcular la resultante de fuerzas. En el caso de fuerzas coplanarias es muy fácil. Sumamos por ejes, eje X o de abscisas y eje Y o eje de ordenadas, lo sumamos todo por ejes y entonces nos da una fuerza resultante. Y además, sobre ese punto, tenemos un momento resultante aplicado. En el caso concreto de este ejemplo, tendríamos un sistema equivalente que sería R, es menos 0,1 en I y 0,2 en positivo en J, y luego tendríamos un momento positivo de 0,9, ¿vale? Meganewtons creo que es la unidad que estamos utilizando. Por lo tanto, la dinámica y la estática de ese avión, vamos a considerar como si fuera un sólido rígido, sería la misma cuando esas 5 fuerzas están actuando cada una en su sitio o cuando nosotros quitamos todas esas fuerzas y las sustituimos por esa resultante y ese momento resultante. Cuando hacemos eso, aplicado en el punto O, tenemos dos sistemas equivalentes. Por lo tanto, ¿qué es más fácil trabajar? ¿Con esto o con esto? Parece obvia la pregunta. La respuesta es obvia. Esto es mucho más sencillo trabajar con esto, ¿vale? Bueno, pues esto aún se puede simplificar más. ¿Cómo lo simplificamos más? Pues muy sencillo. Una única fuerza aplicada a una distancia de O. Esa fuerza aplicada a esa distancia de O, esa fuerza me está generando la acción y un momento iguales que el que yo tenía antes. Esto es todavía más fácil. ¿Vale? Esto es todavía más fácil. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es algo tan sencillo como, aprovechándonos de la propia definición, sabemos que el momento es igual a R por la resultante, ¿vale? Nosotros sabemos esto, pues lo que haríamos sería despejar R. En el caso de fuerzas coplanarias es sencillo porque esto estaría en el eje K y por lo tanto, conociendo esto, ¿cómo va a ser? Que va a ser el IJK, RX, RI, RZ, y aquí tendríamos R grande X, R grande Y y R grande Z. Si sabemos que va a ser este, en realidad sería, ¿vale? Podríamos hacer aquí el determinante y ya está, porque los otros no van a tener, no nos van a aportar nada, ¿vale? Y por lo tanto podríamos despejar, saber esto lo que va a ser y despejar. Esta herramienta la vamos a utilizar mucho, porque tendremos sistemas de fuerzas. Aquí teníamos 5 fuerzas, pero hay veces que tendremos infinitas. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos infinitas fuerzas? Hombre, pues que mola más simplificarlo en una única fuerza aplicada a una distancia. Eso es mejor que trabajar con infinitas fuerzas. Pero claro, eso hay que pagar una penitencia. Poder simplificar eso, ¿no? ¿Cuál es la penitencia? ¿Qué hay que saber hacer? Un poquito antes de Steiner. ¿Qué hay que saber hacer? Integrar. Hay que saber hacer integrales. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos que los veremos en las sesiones de problemas, si queréis. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fuerza distribuida en una superficie? Es decir, en cada átomo hay una pequeñita fuerza que está empujando.
por ejemplo, en el perfil de un ala de un avión. ¿Vale? Yo tengo ahí una presión de 1 pascal, que es 1 newton por metro cuadrado, y eso quiere decir que en cada átomo de esa superficie hay 1 newton por metro cuadrado empujando hacia arriba. Entonces, esos son casos reales. La realidad, cuando nosotros, no sé, ya no os digo que vayáis a diseñar el ala de un avión, pero a lo mejor tenéis que diseñar una valla publicitaria. Aquí de vez en cuando tenemos la suerte que se forman ciclogénesis explosivas. Entonces se generan tormentas de muchísimo viento y entonces ese viento pues, nos podría tumbar nuestra valla publicitaria. Entonces, si queremos que la valla publicitaria aguante un par de otoños, pues habría que hacer allí un pequeño cálculo. Y normalmente las fuerzas que me generan, allí me dicen, bueno, pues te pueden venir vientos de 100 kilómetros por hora. Y esos vientos de 100 kilómetros por hora me generan unas presiones. Y esas presiones se me van a transformar en fuerzas. Y esas son las fuerzas que yo voy a utilizar para calcular. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo así? Imaginaos que yo, por ejemplo, tengo el perfil del ala de un avión. Como el avión tiene geometría sección variable, pues en la punta tengo menos sección y en la parte cerca de lo que sería la cabina, pues tengo una mayor fuerza resultante. Y cuando yo tengo una fuerza distribuida en esa línea con esa variación, ¿cuántas fuerzas tengo ahí? Tengo infinitas, porque cada flechita que está a 1 millonésima de átomo de distancia una de la otra, es una flechita diferente y hay que sumarlas todas. ¿Cómo se suman funciones continuas en matemáticas? Integrando. Por lo tanto, hay que saber integrar. Hay que saber integrar. Entonces, bueno, la forma que para calcular ese sistema equivalente de fuerzas, ¿vale? Vamos a imaginarnos que nos vamos digamos, a trocitos infinitesimalmente pequeños, que tienen de distancia un delta de x, y bueno, lo que quiero hacer es calcular cada uno de esos trocitos y luego los sumo todos. Ese incremento en la fuerza resultante va a valer Q en este punto, pues aplicando lo que dicen la suma superior de Riemann o la suma inferior de Riemann y tal, multiplicado por este incremento de X, y entonces la resultante que va a ser el sumatorio de todos estos incrementos de aquí. Y todos estos incrementos de aquí son el sumatorio de todos estos productos que tenemos aquí. Vale. Cuando yo tengo que integrar, utilizo, ¿no?, el símbolo de la integral. Sabéis que es una S grande. Hace tiempo un compañero del área decía que en una clase le preguntaron qué era ese gusanito raro que había puesto en la pizarra. Yo tengo que reconocer que aún no me ha pasado. Pero creo que no ha habido gente que no lo ha dicho un poco por vergüenza, pero luego en el examen me encuentro con sorpresas, ¿vale? Repito, autodiagnóstico, sabed dónde estáis y si veis que esto falla, hay que ponerse al día, ¿vale? Y entonces podéis venir a mí, quedar conmigo en una tutoría y yo os diré cómo poneros al día con todo esto. Entonces, cuando yo quiero calcular una fuerza resultante del cual yo tengo la función de distribución, lo que hago es una integral entre los dos límites, por lo tanto es una integral definida, entre la posición x1 y la posición x2 de esa función diferencial de x. Importante, no os mareéis demasiado porque además esto lo hace cualquier calculadora. Una integral definida, cualquier calculadora es capaz de hacerlo. Entonces no hay que marearse, ¿vale? Tranquilamente cogéis y lo calculáis. Le ponéis los datos en la calculadora
y sale. No tiene mayor problema. ¿Vale? Lo mismo con los momentos. Cada pequeña fuerza sobre el punto que yo quiero calcular me va a generar un pequeño momento. Y el momento resultante va a ser el sumatorio de los momentitos que va a generar cada una de esas fuerzas. Por lo tanto, también hay que integrar. Pero en este caso, la integral definida tiene un pequeño matiz. En este caso en concreto, diríamos que el momento es, en este caso concreto, si nosotros ponemos aquí el origen de coordenadas y esto es el eje X, diríamos que es la integral entre x1 y x2 de x por q de x. En este caso concreto, porque esa x es la distancia que hay del punto de aplicación a donde se aplique la fuerza. Si yo lo calculase desde x2, la distancia ya no sería esa, sino sería x2 menos x, ¿vale? Bueno, eso veremos ejemplos, no os mareéis mucho. Simplemente tener en cuenta que como es un momento es distancia por el valor de la fuerza y no es xq de x, ¿vale? Porque creo que eso lo automatizáis mucho y llegáis al examen y ponéis x por q de x. Y no, y es la distancia por q de x. La mayoría de veces será x, pero otras veces no. Porque la imaginación del profesor siempre supera a lo que se espera del alumno. ¿Vale? Al final, ¿para qué hacemos todo esto? Todo esto lo hacemos para una cosa muy sencilla y es para calcular la resultante y el momento resultante. Y con la resultante y el momento resultante tenemos lo mismo que una fuerza aplicada a una distancia. Por lo tanto, una única fuerza. O sea, hemos simplificado un problema en el que teníamos infinitas fuerzas, lo hemos simplificado en una única fuerza. Por lo tanto, esta herramienta también es buena. No sé si es tan buena como la del diagrama de sólido libre, creo que no, pero también es buena. ¿Vale? Ejemplos que veremos en las sesiones de problemas. Vale. Y esto este año me he sentido tentado de quitarlo. De quitarlo, ¿por qué? Porque esto es un atajo. Estos son atajos. Que creo que está bien que la gente que hacéis diseño tengáis esos atajos, porque esto es más sencillo, es una simplificación de la realidad. Pero me he sentido tentado de quitarlo porque a veces, cuando viene alguien y me dice, no, es que lo he resuelto por triángulos y rectángulos. Y entonces a mí me empiezan a salir granitos en la piel. ¿Sabes? Me salen granitos, me salen sarpullidos. Porque cuando alguien me viene así, ya no tengo claro que haya entendido esto de qué va. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo una función q de x que tiene un valor constante, si yo calculo la resultante, el momento resultante, y calculo el punto de aplicación, me daré cuenta que R es simplemente Q por A, si A es esa distancia, y el punto de aplicación es a medios. Y siempre es así, valga lo que valga Q y valga lo que valga A. ¿Vale? Por lo tanto, cuando yo tengo una distribución constante de una fuerza, esto es un atajo para llegar más rápido. No tengo que hacer dos integrales y una división, sino directamente lo aplico. Y cuando yo lo que tengo es una recta y por lo tanto me genera aquí una especie de rectángulo, el valor de la resultante es el valor máximo por la distancia partido 2 y el punto de aplicación es 1/3 de, digamos, del punto donde está el pico, ¿vale? Entonces hay gente que dice, no, yo lo resuelto por triángulos. Uf, cuidado. Esto es un atajo. ¿De qué? De las integrales.
Esto es lo que es. O sea, si queréis coger el atajo no me parece mal, pero que tengáis claro que es un atajo, que tenéis que saber dónde empieza y dónde termina, porque si no os vais a perder. Y es que lo he visto muchas veces. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos también ejemplos para ver en clase. Otra herramienta de la que ya hemos hablado es el principio de superposición. ¿Qué es el principio de superposición? Bueno, en sistemas lineales suele ocurrir, y en este caso es que si yo tengo dos distribuciones que las puedo simplificar en dos resultantes aplicadas a dos distancias diferentes, una vez tengo un sistema de dos, también puedo hacer una simplificación de esto y convertirlo en una única fuerza por una única distancia, sin más que, respecto a este punto, calcular el momento y calcular el momento, una resultante global que sería la suma de las dos, y a partir del momento resultante global y la resultante global, puedo sacar un punto de aplicación global. Entonces, cojo un sistema de dos historias infinitas y simplificarlo ¿en qué? En una única fuerza aplicada en un punto. Por lo tanto, esto sirve para hacernos la vida más fácil y más sencilla. ¿Está claro? Bueno, ahí tenemos ejemplos. Un ejemplo es este, ¿no? Yo puedo decir que esto es como si hubiera un rectángulo y un triángulo, ¿no? Y entonces hay gente que dice, bueno, pues como es como un rectángulo y un triángulo, pues lo que voy a hacer es aplico el rectángulo, aplico el triángulo y luego de eso saco uno solo. La otra opción es saco la ecuación de la recta, integro entre el punto A y el punto B y lo hago normalmente. Porque siempre los resultados se ponen en positivo, en estos casos así se ponen en positivo, siendo que están hacia abajo, que sería negativo. Estrictamente habría que ponerlo en negativo, pero tal vez sea un fallo mío, pero yo creo que os liaría más si lo ponemos en negativo. Lo que hay que saber es que aquí, o sea, vamos a ver, lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con integrales es tener claro que la integral es un concepto que me trabaja con valores absolutos. Y luego tengo que saber cuál es la dirección y el sentido. Y entonces siempre trabajamos de esa forma. Lo que tú me dices tienes razón, ¿vale? Y eso me alegra porque veo que estás llegando a captar esto de qué va, ¿vale? Cuando te planteas eso. Pero, y en general, con mi experiencia en la asignatura, me gusta entender que aquí trabajamos con conceptos de valor absoluto y luego la dirección y el sentido hay que ponérselo aparte, ¿vale? Pero me gusta esa apreciación, ¿vale? ¿Dudas? ¿Alguna duda más? ¿Preguntas? ¿Vale? Muy contentos los que hayáis entendido la pregunta de la compañera y la respuesta, ¿vale? Y para los demás, tranquilos, hay tiempo, tranquilos. Hay tiempo, ¿vale? Vale, con esto terminaríamos la lección 1. Yo quiero empezar un poquito con la lección 2. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre lección 1? Por lo tanto, a ver si hay alguien desde casa. ¿No hay preguntas desde casa? Vale. Me alegra porque eso quiere decir que ya sois expertos en todos los conceptos que acabo de explicar de la lección 1. Enhorabuena. Vale. Lección 1 es una lección en teoría de repaso. Todo lo que hemos visto ahí lo tenéis que controlar, lo tenéis que dominar. Lo tenéis que dominar previamente a entrar en esta clase. ¿Vale?
Le damos una vuelta por si acaso, pensando que a lo mejor, ¿no? Y la experiencia un poco nos dice que no es del todo así de cierto. ¿Vale? Pero bueno, ahora ya tenéis que tener claro que eso lo eso lo tenéis que dominar. Ahora vamos a empezar con aspectos propios de esta asignatura. Y es el concepto de equilibrios de sistemas de sólidos rígidos. Como me gusta a mí empezar las lecciones, con una pregunta de examen. Alguno de los compañeros o compañeras se habrá estremecido al ver esta diapositiva, por algún mal recuerdo, y sin embargo, ¿cómo era de resolver este examen? Es fácil, muy fácil. Sin embargo, volvemos al mismo concepto de siempre. La imaginación del profesor a uno lo deja como en shock. Pero es muy fácil resolver esto. Bueno, en este caso teníamos si os lo recuerdo, ¿no? El enunciado de este examen decía que la imagen que teníamos ahí estaba básicamente constituido por 3 barras, 3 sólidos rígidos, una barra superior que empieza en B y hace B, E, F, G. Luego hay otra barra que empieza en E y va E, D, C. Y otra barra que tenía ahí una forma de L que empezaba en D y terminaba en F. Y nos decía que todas las uniones que hay entre los puntos de esa barra son articulaciones. Eso es básicamente lo que nos decía. Luego nos decía que en B teníamos un cable, ¿vale? Un cable no es un sólido rígido, un cable solamente admite fuerzas en una dirección. Y en la punta, en D, teníamos un peso de 2 kilos. Primera pregunta, ¿representa el diagrama de sólido libre de las barras? Lo acabamos de ver. Ya tenemos 2,5 puntos de los 10 que valía este problema. Con lo que hemos visto hoy en clase. Hoy lo que hemos visto es sacar un 2,5 en el examen. Y estamos en la segunda semana. Oye, fenomenal, ¿no? Vamos bien. Habrá que repasar un poquito y ajustarlo y tal, pero bueno. 2. Plantea las ecuaciones adecuadas que correspondan a cada sólido rígido. Eso os he hablado un poquito hoy. Os he dicho que el diagrama de sólido libre es una herramienta potente porque había que dibujar y eso parecía fácil, molaba y bueno, ya sabéis que sois mejores que yo haciendo eso. Pero lo de las ecuaciones ya... Las ecuaciones también las hemos visto. Aquí van a haber 3, porque estamos en un plano y van a haber 3. Sumatorio de fuerzas igual a 0. En X, sumatorio de fuerzas en igual a 0. Y sumatorio de momentos en el eje Z serán 0. Esas 3 ecuaciones. Si fuera en 3 dimensiones es más fácil, porque en 3 dimensiones solo hay 2 ecuaciones, ¿no? Que luego cada una la dividimos en 3. Entonces al final tenemos 6, pero bueno, eso ya lo veremos. En definitiva, el A y el B, que la semana pasada pensábamos que nos habíamos equivocado de asignatura, hoy ya nos suenan. Ya nos suena lo que contamos aquí. Nos suena, no quiero más, solo que nos suene. ¿Vale? Bueno, vamos a ver algún ejemplo más. Por ejemplo, unas alicates. Las alicates, de aquí también podemos calcular el sólido libre, el diagrama de sólido libre. Y el diagrama de sólido libre de estas alicates, oye, pues sería algo sencillo de hacer, ¿no? Incluso a lo mejor hasta nos atrevemos. Sería algo así como... voy a intentar aquí atreverme, va. Oye, os he dicho que sabéis dibujar mejor que yo, Sería algo así.
No, más o menos, ¿eh? Esto a mí en un examen me vale, ¿eh? Como esto de aquí. Y luego tenemos otro que es un poquito más complicada porque hace algo así. ¿Vale? Fijaos. Diagrama de sólido libre. Os he dicho además que aquí tenemos una articulación y aquí tenemos la articulación. Y aquí habría la fuerza que aplicaría un señor, o quien quiera hacerlo, quien quiera utilizarlo, pero no nos vayamos a complicar más allá, ¿no? 100 newtons, 100 newtons, oye, un diagrama de sólido libre, bien sencillo, bien sencillo. ¿Para qué otras cosas nos puede servir cuando tenemos sistemas de varios sólidos libres? Pues este, por ejemplo. ¿Esto qué es? Esto es las herramientas estas que se utilizan para podar los árboles en alto. Tienen aquí un cable de 50 newtons, que es la fuerza que a lo mejor puede hacer quien esté allí cortando el árbol, ¿no? Quien está podándolo, y a esa altura, pues hombre, nos gustaría saber cuál es la fuerza que está generando aquí para realizar el corte. Pues eso, sí, nos gustaría saber cómo calcularlo. Pues bueno, vamos a ver si con lo que vemos en la lección de hoy, en la lección 2, nos va a servir para calcular. Vamos a poder calcular aspectos tan complicados como un gato carpintero con esta configuración. Esto aparece en los apuntes y este un año fue una sorpresa. Yo lo puse en un examen. Y lo puse en un examen pensando que, como lo habíamos visto en clase, que era una cosa buena, ¿no? Una bondad del profesor. Y bueno, al final se convirtió en la batalla de Stalingrado, ¿no? ¿La conocéis? ¿Habéis oído hablar de la batalla de Stalingrado? La batalla más cruenta de la historia de la humanidad, pues ese examen parecía Stalingrado. Y os prometo que cuando lo puse pensaba que... Pero bueno, no dejo de reconocer que sí, hay varios elementos y que pueden tener cierta complejidad. Vale. Bueno, contenido de la lección, lo de siempre. Capítulos del Hibbeler con páginas donde hay puntos de los que vamos a trabajar. Mi recomendación, leedlos. ¿Vale? Lo pongo como lecturas obligatorias. Luego las lecturas obligatorias se quedan en... Sí, me lo voy a leer, pero cuando haya hecho todos los problemas. Y ya os aviso, esta asignatura no os recomiendo que hagáis ningún problema hasta que no tengáis clara la teoría. ¿Vale? Porque los problemas es aplicación de conceptos teóricos a resolución de problemas. Entonces, si yo los conceptos teóricos no los he aposentado, no los voy a poder aplicar. Voy a aprender recetas de cocina, tipo la Thermomix. ¿Hay alguien que cocine con robots de cocina? ¿No? ¿No hay nadie que cocine? ¿En casa tampoco? Bueno, pues es muy sencillo. Hay 5 pasos. Y entonces los robots de cocina tienen 3 parámetros: temperatura, tiempo y velocidad. Y entonces te dicen, pon estos ingredientes, velocidad tanto, tiempo tanto, tal. Y tú vas siguiendo los pasos y cuando terminas tienes el plato hecho. Buenísimo, además. Pero ¿eso quiere decir que sabes cocinar? No. No sabes cocinar. ¿Sabes otra? Bueno, es una herramienta. Otra cosa es que tú sepas cocinar y utilices eso para hacer cosas mejores o más rápidas. Entonces sí que sabes cocinar. Entonces, si vosotros aprendéis recetas de Thermomix y las lleváis al examen, siempre, porque el examen es como un examen de cocina, os voy a pedir un plato diferente. Entonces, si sabéis cocinar, os va a dar igual lo que os pida. ¿Vale? Bueno, eso, que lo sepáis. También vamos a trabajar un poquito este año con el concepto de rozamiento. Bueno, en la lección anterior hemos visto cuáles son las condiciones necesarias y suficientes
para que un sólido rígido esté en equilibrio. Y esa es ni más ni menos que la suma de todas sus fuerzas externas aplicadas y de todos los momentos externos aplicados sean cero. ¿Vale? No siempre son cero, pero entonces estaríamos hablando de otras asignaturas que vemos en el área que son bastante más complicadas que esta. ¿Vale? Aquí no. Aquí siempre es cero. Toda la suma, todos los momentos y todas las fuerzas es cero. Entonces, normalmente, ¿cómo calculo esto? Pues ni más ni menos que diagramas de sólido libre o de cuerpo libre. ¿A qué se puede aplicar un diagrama de sólido libre? Se puede aplicar a un sólido libre entero, a un conjunto de sólidos libres o a un trocito de un sólido libre. Es decir, lo puedo aplicar a lo que quiera, sabiendo las condiciones de equilibrio, que es sumatorio de fuerzas igual a cero y sumatorio de momentos igual a cero. A partir de ahí ya me monto mis pirulas matemáticas y mis historias y me pongo a picar piedra. Picando piedra, picando piedra, picando piedra, ¡pum!, al final sale. ¿Vale? ¿Está claro? Bueno, pues uno de los aspectos importantes, imaginaos, por ejemplo, el caso que tenemos aquí, que es una maneta de una bicicleta, el diagrama de sólido libre es, me dibujo la maneta sola, aislada del universo, y le aplico todas las fuerzas externas e internas que actúan sobre ella. ¿Qué fuerzas actúan? Primero, el propio peso de la maneta. La fuerza del usuario que está apretando aquí. Las reacciones que tenemos en el tornillo o en el perno de rotación aquí. Y la tensión del cable de la bicicleta. ¿Vale? Fijaos que casi todas son evidentes menos esta de aquí. Esa de aquí es el enlace de un elemento con otro. Como es un elemento que gira, la maneta gira sobre ese eje, sobre ese perno. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ese perno no lo deja girar ni en el eje X ni en el eje Y, pero sí que le deja girar, por lo tanto no le genera ningún momento. Vale, pues eso es algo que vamos a ir viendo en esta asignatura o en esta lección. Cada uno de los enlaces que existen entre sólidos libres pertenecientes a un mecanismo me generan o me aplican unas coacciones al movimiento. Y eso es una de las claves de saber identificar y solucionar problemas cuando tenemos varios sólidos libres, varios sólidos rígidos. ¿Vale? ¿Cuáles son las coacciones que uno le aplica sobre el otro y por lo tanto el otro sobre el uno? Y eso sí que es nuevo en esta asignatura. ¿Vale? Por ejemplo, los enlaces. ¿Vale? En el caso de unas tijeras, ¿el enlace qué es? El enlace es la articulación que tenemos y que nos permiten que las tijeras corten. Entonces, los enlaces son elementos de unión entre cuerpos de un mismo sistema que impiden parcial o totalmente los movimientos relativos entre ellos, así como los movimientos del conjunto. ¿Qué son las coacciones? Las coacciones son las limitaciones que imponen al movimiento esos enlaces, independientemente de que el sistema se encuentre o no en equilibrio. ¿Vale? En este caso, para nosotros va a estar en equilibrio. Pero también, si alguien llega a estudiar otras cosas más complicadas, las coacciones pueden seguir estando, ¿vale? Y no impedir el movimiento. ¿Y qué son las reacciones del enlace? O simplemente las reacciones. Pues son fuerzas o momentos que se producen en el enlace o que el enlace ejerce sobre el sólido para limitar el movimiento. Es decir, si yo tengo el sólido libre que es
la bandeja de la pizarra y la intento mover, no puedo moverla. ¿Por qué no puedo moverla? Porque aquí hay un enlace que le genera una serie de coacciones al movimiento. Y por eso no lo puedo mover. ¿Vale? Todo aquello que esté permitido no está coaccionado. Y todo aquello que está coaccionado me generará una reacción. ¿Vale? Quedan 5 minutitos. Como tenéis que venir aquí y fichar, los que fichéis aquí, ¿vale? Sigo recomendando o utilizar el código QR o el enlace que tenéis en el aula virtual, pero tenéis las 3 opciones, ¿vale? Nos vemos algunos el miércoles, creo, y otros nos veremos, y si no, pues la semana que viene, o el viernes. Bueno, a los de casa, gracias. Y si tenéis alguna duda, pues bueno, este es el momento. Y si no, pues nos vemos la semana que viene. Vale, bueno, dejo de grabar y esto lo dejaré en el aula virtual y en YouTube como hasta ahora. Gracias.